Damos la bienvenida a cada uno de los que estamos presentes y a todos aquellos que nos siguen por esta transmisión. Le damos gracias a Dios por su buena voluntad, por lo bueno que ha sido con cada uno de nosotros. Vamos a iniciar con la palabra de Dios. Vamos a pedirle a Dios que nos ayude y que saliendo de esta reunión, pues realmente seamos diferentes en cuanto a la persona de Jesús. El tema de hoy se llama ¿por qué amar a Jesús? ¿Por qué amar a Jesús? Es el tema que vamos a estar pues estudiando. Vamos a abrir la Biblia aquí en el libro de Primera de Pedro, la epístola, Primera de Pedro, capítulo 1, versículos 7 y 8. Para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso. Vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a pedirle la ayuda a Dios, que nos ayude a entender la Escritura. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, hoy te rogamos, Señor, que hoy hables a nuestras vidas, nos des el entendimiento, la sabiduría, Señor, para entender tu palabra, Señor. Padre, porque hay muchas palabras muy preciosas, Señor, que a veces las decimos, las hablamos, pero no las entendemos, Señor. Pero hoy queremos, con la ayuda de tu Espíritu Santo, Señor, que nos la revele, Señor. Porque tú has sido muy bueno y muy precioso para nosotros, Padre. En el nombre de Jesús, habla a cada corazón y a cada vida, Señor. Amén, Señor. Bueno, pues el apóstol Pedro le está escribiendo a varias comunidades, y les dice, entre muchas de ellas le dice, aquí en el versículo 3, capítulo 1, versículo 3, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su gran misericordia nos hizo renacer, nos hizo nacer de nuevo, para una esperanza viva, por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Pero dice que no nada más los hizo renacer. En el otro versículo habla de una herencia que tiene preparada Cristo para todos aquel que realmente pues llegue al final de todo este camino. Pero aquí lo que sobresale y sobresalta mucho es un versículo muy precioso que quizás lo hemos leído varios de nosotros, pero quizás no le hemos puesto atención. Dice aquí en el versículo 8, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso. Bueno, esa palabra fue escrita a cristianos del primer siglo. Y dice la Escritura, a quien amáis sin haberle visto. Es algo muy impresionante y algo muy precioso, ¿no? Que estos cristianos amaban a Jesús sin haberlo visto. Bueno, nosotros sabemos que Cristo vino hace 2000 años y que anduvo caminando en esta tierra. Pero después concluyó su obra. Dice la Escritura que después de todo esto, dice que Él murió, resucitó para darnos vida eterna. Y ahorita está, dice la Escritura, que ahorita está a la gloria de Dios intercediendo por cada uno de nosotros. Bueno, pero también la Escritura menciona que un grupo de personas lo vieron
lo vieron y anduvieron con él, los apóstoles. Ellos anduvieron con Jesucristo. Pero ahora en ese tiempo, pues no lo vemos, ¿verdad? No lo vemos. Y todos aquellos en ese tiempo que ahorita creen en Cristo, pues no lo vemos, no lo vamos a ver físicamente. Aquí menciona algo muy, muy hermoso el apóstol Pedro y dice: a quien amáis sin haberlo visto. Esta gente, o al que le escribió Pedro, quizás esta gente pudieron haber sido gentiles cristianos, o sea, no eran judíos a estas personas a quien el apóstol Pedro les está escribiendo. Posiblemente no eran judíos, eran gentiles, pues, cristianos, no eran judíos. ¿Cómo le llegó la palabra a esas personas? Probablemente fueron los que le predicaron a esas personas, fueron las personas que estuvieron en el Pentecostés. ¿Y cómo lo sabemos? Bueno, aquí en Primera de Pedro 1 dice: Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia, Bitinia. Y en el libro de los Hechos 2:7, ahí nos menciona también: y estaban atónitos y maravillados diciendo: mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Partos, medos, elamitas y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto y en Asia, en Frigia, en Panfilia, en Egipto. Posiblemente estas personas que estaban en el Pentecostés fueron los que le compartieron a este grupo de personas en la cual ahorita el apóstol Pedro nos está mencionando. Estos judíos piadosos que estaban en el Pentecostés, aquel momento que fue derramado el Espíritu Santo, quizás no callaron de lo que Dios había hecho en sus vidas, cómo Jesús había transformado sus vidas, sus corazones, y empezaron a compartir el Evangelio. Quizás así fue como le llegó el Evangelio a estas personas. Vamos a ver por qué causa amaban estas personas a Jesús sin haberlo visto. Estas personas pues estaban pasando por momentos muy difíciles, de tribulaciones, de persecuciones probablemente, angustias, pero en vez de claudicar, de apostatar, de dejar el camino de Dios, dice que ellos amaban a Jesús, y con alegría y con gozo, dice la Escritura. Así lo amaban. Pero hay muchas razones por qué nosotros amar a Jesús. ¿Por qué amar a Jesús? Cada día, si nosotros nos ponemos a meditar, si nosotros ponemos a hacer conciencia a diario, pues la verdad es que hay muchos motivos y muchas razones por qué amar a Jesús. Cada día, las bendiciones que recibimos de Dios, la misericordia que recibimos de parte de Dios, de cómo Dios hasta ahorita nos ha guardado, nos ha sustentado, a cuántos de nosotros nos ha sanado de enfermedades, nos ha bendecido demasiado Dios. Hay muchas razones por la cual nosotros amamos a Jesús. Y hoy en este tiempo nos toca a nosotros amar a Jesús sin haberlo visto. Digo, en el tiempo que estuvieron los apóstoles, Cristo anduvo con ellos, ellos lo vieron físicamente, pero en este tiempo va a ser imposible, no lo vamos a ver, pero nos toca amar a Jesús sin haberlo visto. Y aquí en el versículo 6, 1 de Pedro 6, dice: en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora, por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. No nos menciona la Escritura qué clase de pruebas estaban pasando estos cristianos, pero sí dice que eran afligidos. Y aquí en 1 de Pedro 4:12 dice así: amados,
no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciere. Entonces dice la Escritura, y da testimonio que estos varones o este grupo de personas estaban siendo afligidos, estaban en problemas. Pero era más fácil que ellos se hicieran para atrás, ¿verdad? Que dejaran todo y dejaran de sufrir. Pero ¿por qué no lo hicieron? ¿Qué les motivaba a ellos? O sea, ¿qué les motivaba a ellos a seguir adelante, sufriendo y padeciendo persecuciones, aflicciones, escarnios? ¿Qué les motivaba a ellos? Hay muchas razones, pero vamos a ver una sola de ellas. Vamos a ver una sola de ellas. ¿Qué es lo que les motivaba a este grupo de personas? ¿Por qué? ¿Por qué seguían a Jesús? ¿Por qué amaban a Jesús? ¿Por qué? Porque estos estaban padeciendo, dice, persecuciones, sufrimientos, pero aún así dice que no retrocedían. Ahí en Primera de Pedro 2:7, para vosotros, o sea, diciéndole, para ustedes y para mí, para vosotros, pues, los que creéis, ¿qué dice? Él es precioso. Para vosotros, los que creéis, Él es precioso. Por ese motivo, amaban ellos a Jesús, porque para ellos, Él era precioso, Él era hermoso. Y eso es lo que a ellos los movía a amar y seguir adelante. Pero para eso, ellos tenían que entender primero, ellos entendieron primero, ¿por qué era precioso Jesús? Por muchos motivos. Y eso lo vamos a ir ahorita viendo. ¿De dónde lo sacó Dios? ¿Quiénes eran ellos? ¿Qué vida llevaban esas personas? Para que ellos se atrevieran a decir o dijeran, para vosotros los que creéis, Él es precioso. Había muchas razones, pero es una que ahorita lo vamos a ver, porque Él era precioso. Ahora, la palabra precioso es de gran valor, que sobresale en importancia, de gran valor que sobresale en gran importancia sobre todas las cosas. Es algo que lo tienes en gran estima. Es algo que lo tienes en gran estima. Eso es lo que significa la palabra precioso. ¿Y por qué para muchos Jesús no ha sido precioso? ¿O no es precioso? Porque muchos tristemente no han entendido lo que Jesús ha hecho en la vida o en sus vidas. No lo han entendido. A veces hemos leído muchas veces este versículo, pero a lo mejor no le hemos puesto atención o no hemos entendido. Y porque no le tienes en gran estima, y como Jesús no es de gran valor para ti, pues por eso, pues a veces pues no podemos entender. Pero estas personas sí entendieron y Jesús era de gran valor para ellos. Jesús era precioso, hermoso para cada uno de esos cristianos. Por eso no retrocedían. Por eso las pruebas, las luchas que ellos tenían, las aflicciones, dice que ellos estaban alegres, estaban gozosos de padecer como cristianos. Porque no siendo dignos de nada, Jesús había hecho muchas misericordias con estas personas. Los había bendecido mucho, habían recibido muchas bendiciones y muchas misericordias, como cada uno de nosotros las hemos recibido. Y hoy Jesús, de igual manera, quiere bendecirnos, pero también si tú quieres, hoy Jesús te puede bendecir, hoy Jesús puede extender su grande amor y su grande misericordia, pero si tú quieres y le crees a Él. Y el día de hoy podrías salir diciéndole a Jesús,
eres precioso, eres hermoso en mi vida, y lo tengas en gran valor y en gran estima. Y cuando tienes a alguien en gran estima, tenlo por seguro que no haces nada que lo pueda ofender, que lo lastime. No sé si alguna vez tú has mencionado o has dicho, qué hermoso niño, ¿no? Qué hermosa niña, qué hermoso cabello, ¿no? Qué hermoso paisaje, qué hermoso cuadro. Pero nunca nos hemos puesto a pensar lo hermoso y lo precioso que es Jesucristo. O sea, no lo hemos hecho quizás. Y vamos a ver las razones por las cuales estos cristianos amaban a Jesús, y estos cristianos, para ellos Jesús era de gran estima, era precioso. Y estas características, o todo lo que ellos mencionan, pues viene aquí en las Escrituras. Vienen aquí en las Escrituras, y vamos a ver el contexto de todo esto. Y ahí en Primera de Pedro, vamos a ver una de las razones, en Primera de Pedro 1:3. Y estas razones hacía que ellos amaran a Jesús sin haberlo visto. Para ellos era precioso, hermoso. En Primera de Pedro 1:3 dice así: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer. La primera razón por la cual esos cristianos amaban a Jesús es porque los hizo renacer. ¿Y qué quiere decir? Nacer de nuevo. Nacer de nuevo. En su grande misericordia, en su grande compasión, Cristo Jesús los hizo nacer de nuevo. Muchos quizás pensarán, es que todos somos hijos de Dios. Todos somos hijos de Dios. Vamos a ver qué dice la Biblia acerca de esto, ahí en Juan 1:12. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino, dice, de Dios. Todos somos creación de Dios, pero no todos somos hijos de Dios. Dice la Escritura ahí en el libro de Isaías: todos nosotros nos descarriamos como oveja, cada cual, dice, eligió su camino. Conscientemente, cada ser humano eligió su camino, y tristemente, para lo malo, para satisfacer todas sus necesidades, su maldad, sus placeres. Y eso es lo que dice la Escritura. En el libro de Romanos 6:23 dice: por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Es lo que dice el libro de Romanos. ¿Y qué es lo que separa al hombre de Dios? El pecado. El pecado es el que separa al hombre de Dios. Y el hombre no, en su naturaleza humana, no puede tener comunión con Dios. No puede tener comunión con Dios. Pero gracias a la misericordia de Dios, a la buena voluntad de Dios, dice que a ellos los hizo nacer de nuevo. Les dio la oportunidad Dios a través de Jesucristo. ¿Y qué hizo? Bueno, mandó a su Espíritu Santo. Vino el Espíritu Santo sobre esas personas para convencerlos de pecado, para convencerlos en el estado de vida que ellos andaban, cómo se andaban comportando, qué es lo que hacían, todas las maldades que ellos hacían. Vino el Espíritu y los convenció. Y es como ellos se dieron cuenta la vida que ellos llevaban. ¿Y qué pasó? Dice la Escritura que el Espíritu Santo los llevó a un arrepentimiento, a una comisión de pecado y a nacer de nuevo. Y eso es lo que ellos tenían
eran conscientes, estaban conscientes de lo que Jesús había hecho en ellos, en sus vidas. Por eso amaban a Jesús. Por eso era de gran valor, porque ellos sabían que estaban perdidos, estaban lejos de la presencia de Dios. Pero en su misericordia Dios los hizo renacer. Y por eso era uno de los motivos por la cual ellos amaban a Jesús. Porque no siendo del pueblo de Dios, Dios tuvo misericordia y tuvo compasión de ellos. Primera de Pedro 3 nos hizo renacer para una esperanza viva. ¿Cuál es esa esperanza? ¿Cuál es esa esperanza viva? La vida eterna. La vida eterna. La verdad es que vemos que por medio de la resurrección de Jesucristo, su obra que hizo, tenemos una esperanza viva. ¿Qué quiere decir? Que cuando la muerte llegue a un cristiano, la muerte no es el fin de todo para el cristiano. Es nada más, la muerte es un trampolín para lanzar al cristiano a la vida eterna. Pero qué triste es para aquel que muere en pecado, porque muere sin esperanza, porque no va a haber más allá para él. Después de su muerte se acabó su esperanza, pero para el cristiano hay una esperanza de estar por la eternidad con nuestro Señor Jesucristo. Entonces, ¿había motivos o no había motivos para que ellos dijeran Jesús es precioso, o para que Jesús fuera de gran valor para ellos? Sí lo había. Y es algo muy precioso. Entonces la diferencia del que muere con Cristo y del que muere sin Cristo, es mucha la diferencia. Y ellos entendieron esto, que ellos iban a resucitar como resucitó nuestro Señor Jesucristo, y que algún día ellos iban a estar en la presencia de Dios. Después de estar muertos en pecados y en delitos y condenados a la perdición, pues Dios le da a través de Jesucristo una esperanza viva. Y esa esperanza también te la puede dar hoy nuestro Señor Jesucristo. Vamos a ver ahí en el libro de Proverbios 11:7. Cuando muere el hombre impío, dice, perece su esperanza, y la expectación de los malos perecerá. Cuando muere el impío, perece su esperanza. Para el hombre que muere sin Cristo, el hombre que muere en pecado, dice, hasta ahí acaba su esperanza. No hay más allá que de su sepulcro. Ya se acabó. Tuvo la oportunidad, no valoró, se acabó su esperanza. Para el impío, para el hombre pecador. Pero para el cristiano es muy diferente. Libro de Job, capítulo 11, versículo 20. Pero los ojos de los malos se consumirán y no tendrán refugio, y su esperanza será dar, que dice, su último suspiro. No tendrá refugio, y su esperanza será dar el último suspiro. El último suspiro, y se acabó. Para el hombre malo, para el pecador. Eso es lo que le espera al pecador. Por eso es bien importante que nosotros meditemos, consideremos las oportunidades que nos da Jesús. Las oportunidades. ¿Cuántos han perecido en toda esta enfermedad? Y muchos sin ninguna esperanza.
Hoy su misericordia de Dios se extiende. Nos da la oportunidad diario, a cada momento nos da la oportunidad Dios a que reflexionemos, pero a veces no lo hacemos. Por eso es importante que nosotros, saliendo hoy de aquí, nuestra mentalidad cambie respecto a nuestro Señor Jesucristo y valoremos lo que Él ha hecho y lo que sigue haciendo. Entonces, y no nada más pues los hizo renacer, no nada más les dio una esperanza viva. Vamos a seguir leyendo ahí en 1 de Pedro 1:4, para una herencia incorruptible. Dice que les dio una herencia, una herencia. Muchos de nosotros quizás nunca vamos a recibir una herencia de nuestros padres. Muchos quizás sí. Pero esa herencia, si tú no la cuidas, no la sabes administrar, esa herencia, ¿qué pasa? Se acaba. Se acaba esa herencia. No va a permanecer. Pero si esa herencia que nos dio Jesús, dice que es muy diferente, que es incorruptible, que nunca puede deteriorarse, nunca puede malgastarse, nunca puede acabarse y nunca la vas a perder, esa herencia que da Jesucristo. Muchos quizás antes de recibir la herencia mueren y no la disfrutan. Mueren antes que quizás que el Padre, y ya esa herencia pues ya no la disfrutaron. Pero dice que esta herencia que dio nuestro Señor Jesucristo, esta nunca se va a acabar, esa va a permanecer. Dice que es incontaminada. Ahí en el versículo 4 dice incontaminada. Es una herencia que siempre va a estar ahí, pura, perfecta y en buenas condiciones. Esa es la herencia que nos da nuestro Señor Jesucristo. Pues digo, la verdad es que por eso ellos decían, para vosotros los que creéis, Jesús es precioso, es hermoso, es de gran valor, es de gran estima. Por eso así lo tenían este grupo de cristianos a Jesucristo. Por eso nunca retrocedieron, por eso nunca claudicaron esos cristianos. Ahora dice, es inmarcesible. Dice que no se marchita. O sea, no se marchita, no se echa a perder esa herencia. No pierde su valor, esa herencia que ha dejado nuestro Señor Jesucristo para el cristiano. Ahora, ¿qué incluye esa herencia? ¿Qué incluye esa herencia? Todo lo que el cristiano va a gozar en aquel día con Jesucristo. El gozo, el descanso, la felicidad y esa paz que va a estar con Jesucristo en aquel día. ¿Hay motivos o no hay motivos para amar a Jesús? ¿Sí o no? Claro que sí. Hay muchos motivos por los cuales el cristiano debe de amar a Jesús. Tenemos que amar a Jesús, porque Él ha sido muy precioso para nosotros, pero no lo hemos tenido en gran valor, en gran estima. No lo hemos valorado. Muchos a lo mejor dirán, ¿y cómo sabe usted? ¿Y cómo sabe? Porque quizás si tú lo tuvieras en gran estima, de gran valor, ya te hubieras vuelto de todo tu corazón a Él. Ya te hubieras vuelto de todo tu corazón a Jesucristo. Pero a veces no se valora lo que Él ha hecho. Ahí también en 1 de Pedro 1:5, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe,
para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. No nada más los hizo renacer de nuevo, no nada más les dio una esperanza viva, no nada más les dio una herencia, sino que, dice la Escritura, que nos provee los medios y nos guarda para que el cristiano no pierda esa herencia, que nos ayuda en todo momento, nos guarda de la tentación, nos guarda de las acechanzas del diablo. Porque déjame decirte que el diablo, pues dice que anda como león rugiente, te quiere separar de la presencia de Dios. Y ya han hablado temas de las maquinaciones del diablo, cómo actúa él. Y dice que Dios provee los medios y nos guarda para que esa herencia sea una realidad en el cristiano, para que realmente alcance el cristiano esa herencia. Quizás estos cristianos del primer siglo, yo no sé, después de 10, 20, 30 años, quizás recibieron esta herencia prometida por Dios, porque Dios no es mentiroso. Lo que Él promete, lo que Él dice, Él lo va a cumplir. Él lo cumple. Y seguramente estos cristianos el día de hoy están gozando de esa herencia que Dios les prometió. ¿Y cómo los guardó? ¿Cómo los guardó Dios? A través de Jesucristo. ¿Cómo los guardó Dios? Como a cada uno de nosotros nos ha guardado, nos ha ayudado, nos ha bendecido. Por eso estos cristianos, sus corazones de estos cristianos ardían en amor hacia Cristo. Las pruebas, las luchas que ellos tenían, quizás persecuciones que ellos estaban viviendo, no les importaba. Y seguían adelante, y gozosos y alegres estaban peleando la buena batalla. Entonces sí había muchas razones. Y no nada más esas razones, hay más razones por la cual ellos amaban a Jesús, las cuales dice la Escritura que Jesús era hermoso. Vamos a ver ahí en Primera de Pedro 1:18. Sabiendo que fuiste rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Sabiendo que fuiste rescatado de vuestra vana manera de vivir, sabiendo, entendiendo, siendo consciente de dónde te sacó Dios, de dónde lo sacó Dios, dice la Escritura, de dónde lo sacó Dios. Ellos estaban conscientes y sabían de dónde los había sacado Dios, de su vana manera de vivir, de cómo ellos vivían antes de llegar a conocer a Cristo. Su vida de estas personas eran terribles. Y ahorita los vamos a ver cómo vivían, cómo se conducían esas personas antes de venir a Cristo. Dice, sabiendo que fuiste rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres. Y no hay que hayan recibido o que les hayan heredado sus padres, es esto, no. Sino que de generación en generación, de donde ellos vivían, la maldad estaba en su apogeo. La maldad era muy terrible donde ellos vivían, donde ellos se conducían. De generación en generación, esas maldades no se acababan, porque no había conocimiento de Dios, porque ellos no conocían la palabra de Dios. Entonces, de generación en generación, pues no podían cambiar. No es que sus padres les hayan heredado eso, no se refiere a eso, sino pues de generación en generación ellos pecaban y vivían haciendo lo malo. ¿Cómo fueron rescatados? Dice, de su vana manera de vivir.
sino con la sangre preciosa de Cristo como de un cordero, sin mancha y sin contaminación. Entonces estas personas estaban conscientes, estos cristianos estaban conscientes de dónde los había rescatado Dios, sabían de dónde habían salido, y eso los motivaba a ellos a seguir adelante, a amar a su Jesús, a valorar, a estimar a Jesús, en tenerlo en gran estima. Pero si nosotros no entendemos realmente este punto, de dónde nos sacó Dios, lo que ha hecho Dios por nosotros, nunca vamos a valorar la persona de Dios. O sea, nunca la vamos a valorar. Y aún así llevemos mucho tiempo conociendo la palabra de Dios, viniendo a una reunión, diciéndonos cristianos, si no valoramos y no entendemos de dónde nos rescató Dios y quiénes éramos antes de venir a Dios, no lo vamos a valorar. No lo vamos a valorar y no lo vamos a entender. Entonces esto es lo que a ellos les motivaba, les impulsaba a seguir adelante, a esforzarse en medio de las tribulaciones, en los problemas. Pero a veces, pues cuántos nada más, a veces con problemitas pequeños, ya se retiran del camino de Dios. Pero estos cristianos eran muy diferentes. Esos cristianos realmente sí entendieron y valoraron lo que Jesús había hecho. Vamos a ver cómo era su vana manera de vivir de estas personas. Ahí en el libro igual de Pedro 2:25, porque vosotros erais como ovejas descarriadas, porque vosotros erais como ovejas descarriadas. Quizás Pedro nada más está confirmando lo que viene en el libro de Isaías 53, que todos nosotros nos descarriamos. Bueno, dice que ellos vivían como ovejas descarriadas, haciendo lo que a ellos les parecía, en pecados, haciendo su propia voluntad. ¿Por qué? Porque eso era su placer, ese era su placer. Porque no había pensamientos de Dios en sus vidas. Y así vivían, lejos de la presencia de Dios. Vamos a ver ahí en el libro igual de Pedro 4:3. Baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles, andando en lascivias, concupiscencias, embriagueces, orgías, disipación y abominables idolatrías. Baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los hombres, andando en lascivia, concupiscencias, embriagueces, orgías, disipación y abominables idolatrías. La palabra lascivia quiere decir toda clase de libertinaje e impureza, entrega irrefrenada al placer. Cualquier pecado que ahorita te imagines, ellos lo practicaban. ¿Robaban? Sí robaban. ¿Eran mentirosos? Sí eran mentirosos. ¿Eran adúlteros? Sí eran adúlteros. ¿Eran fornicarios? Eran fornicarios. ¿Eran borrachos? Eran borrachos. Pedro resume nada más en una sola palabra, la palabra lascivia, en una sola palabra. Pero ellos cometían todo tipo de pecados que ni siquiera te imaginas. Todo. No les hacía falta ningún pecado. Dice, toda clase de libertinaje e impureza, entrega irrefrenada al placer. Todo eso ellos hacían. Pues la verdad es que no eran unas fichitas, eran unas fichitas ellos, no eran unas moneditas de oro. Era de lo más terrible. Dice, concupiscencias, fuertes apetitos y deseos que van más allá de lo que a Dios ha establecido. Fuertes apetitos y deseos que van más allá de lo que Dios ha establecido.
O sea, fíjate cómo esto va de aumento en aumento. Lo que ellos, si ellos tenían placer de cualquier pecado, ellos lo cometían. Si ellos tenían deseos de tener relaciones, al momento ellos dejaban lo que estaban haciendo y lo hacían. Estaban muy esclavos de sus pecados, esclavos de sus pasiones. Se vivían una vida desordenada, una vida desordenada. Por eso es que ellos entendieron de dónde Cristo o dónde Dios los había rescatado. Por eso amaban a Jesús. Ahora, embriaguez. Ellos no creas que tomaban una copita o unas cervezas o un vino y ya. No. ¿Saben lo que? Ellos, a lo mejor has visto gente que termina borracha, o la gente que está en la calle es ahí tirada de borrachos y ya inconscientes de alcohol. Pues más o menos así estaban ellos, perdidos. Estaban muy esclavos en todos los pecados. Las orgías, las fiestas desenfrenadas, todo eso ellos lo vivían, ellos lo practicaban. Las disipaciones, reuniones que hacían y que desembocan pleitos, escándalos. O sea, imagínate todo lo que ellos hacían, no les importaba. Estaban perdidos este grupo de personas. Pero un día les llegó el Evangelio. Un día Dios tuvo misericordia de ellos y no lo despreciaron. Les predicaron el Evangelio y ellos entendieron y cambiaron su manera de vivir. Fueron diferentes, pero fue la pura misericordia de Dios, la pura bondad de Dios. Si Dios no viene y mete su mano en el ser humano, el hombre no se puede salvar por sí mismo. Dios tiene que hacer un milagro, como lo hizo en esta persona. Pero ellos, ¿qué hicieron? Ellos fueron humildes, reconocieron cómo estaban viviendo, cómo habían ofendido a Dios. Ellos se sintieron culpables. Ellos no empezaron a poner excusas. Pues es que la vida que me han dado, o es que la vida que he llevado. Ellos no pusieron ninguna excusa. Ellos, ¿sabes qué? Fueron confrontados por el Espíritu Santo y ellos reconocieron su vana manera de vivir, lo que habían ofendido a Dios, que estaban perdidos y que si ellos no se arrepentían iban a perecer. Ellos lo entendieron. Y cuando llegó ese milagro, ese nuevo nacimiento y todo lo que Dios hizo, ellos ya no soltaron todas esas promesas, todo lo que Dios había hecho en sus vidas. Y dice la Escritura que por eso ellos amaban a Jesús. Ahora dice abominables idolatrías. Abominables idolatrías. Imagínate, pues en ese tiempo le iban y le rendían culto a la diosa Diana. Ahí se juntaban todos, mucha gente de ellos. Pero ¿sabes qué hacían? Iban a cometer pecados abominables ahí. Terminaban embriagándose, teniendo relaciones sexuales ahí, tirados como animales irracionales. Así terminaban esa gente. Definitivamente estaban perdidos. Todos ellos estaban perdidos. Vamos a ver ahí en el libro de Efesios, capítulo 2, versículo 11 y 12. Por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros, los gentiles, en cuanto a la carne, eras llamado incircuncisión por la llamada circuncisión, hecha con mano en la carne. En aquel tiempo estabas sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel, ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza,
sin Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabas lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. En aquel tiempo que estabas sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, dice, sin esperanza y sin Dios. Así estaban. Y así está todo pecador. Así está todo pecador, todo aquel que ha ofendido a Dios y que está ofendiendo a Dios y que vive para sus propios deleites. Está alejados de la ciudadanía de Dios y sin esperanza, y sin Dios. Están muertos en sus pecados y delitos, como estaban estas personas, muertos en sus pecados y delitos. Pero ahora, en Cristo, gracias a Cristo, por su obra redentora, por su grande amor, por su grande misericordia, lo que hizo en la cruz del Calvario, tenemos una oportunidad, tenemos una esperanza, que si morimos algún día, vamos a morir, pues estaremos en la presencia de Cristo. Qué hermoso es nuestro Señor Jesucristo. Qué hermoso Dios que dio a su único Hijo para que todo aquel que en Él crea, dice, no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero eso lo tenemos que entender realmente en nuestros corazones, porque si no, te vas a pasar años y años aquí y no va a pasar de ahí. Nunca vas a valorar lo que hizo Jesús en tu vida. Y quizás muchos de nosotros le hemos dicho a Jesús, Señor, eres precioso, eres hermoso, pero a veces nada más lo decimos pues por decirlo, o porque nada más está en las Escrituras, pero a veces no hay ninguna vivencia, no lo entendemos, o sea, no lo entendemos. Entonces ellos habían entendido pues lo que Jesús había hecho por ellos, que a través de su resurrección pues iban a tener la vida eterna. Y eso es lo que los llevó a ellos a volverse, a reflexionar, a amar a su Maestro, a amar a Jesús, a entregar todo lo que ellos tenían por Cristo. Vamos a ver ahí en 1 de Pedro 2:10, vosotros, diciéndole, ustedes, que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habéis alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo de Dios, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habéis alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Qué hermoso, ¿verdad? Que ellos, no siendo pueblo de Dios, ajenos a todas las cosas de Dios, ahora Dios los hace pueblo. Ahora Dios les da las mismas bendiciones, les da las mismas misericordias. Por eso valoraron mucho a Jesús. Y Jesús, muy precioso para cada uno de nosotros. Ha sido muy precioso Jesús. Digo, si nos ponemos a hacer un recuento de todo lo que nos ha dado Dios, todas las bendiciones que hemos recibido de parte de Dios, pues la verdad es que, ¿qué le podemos decir a Jesús? ¿Le podemos decir igual que esos cristianos? ¿Eres hermoso? ¿Eres precioso, Jesús? Pero tenemos que entenderlo. Tenemos que entenderlo en nuestros corazones. Entonces, ¿ellos tenían razón o no tenían razón de llamarle a Jesús, de decirle a Jesús precioso, hermoso, de tenerlo en gran estima? ¿Había razones o no había razones? Claro que había muchas razones por la cual ellos le decían, eres hermoso, eres precioso, porque les había dado muchas bendiciones. Y yo creo que ellos
nunca claudicaron. Yo creo que nadie de ellos se apartó del camino de Dios, y ahorita ellos están en la presencia de Dios, disfrutando de esa herencia, esa hermosa herencia que tiene preparada Dios por medio de Jesucristo para cada uno de aquel que quiera hoy rendir su vida a Cristo, que hoy diga: pues Señor, ya basta el tiempo, ya basta de mi vida pasada, Señor. Hoy quiero tomar una decisión. Hoy quiero ser pueblo tuyo, Señor. Quiero participar de estas bendiciones, de estas misericordias. Y quiero también ser heredero de esa herencia, Señor, que has dejado para los cristianos. ¿Habrá alguien que quiera tomar esa decisión el día de hoy? ¿Habrá alguien? ¿Aún todavía no te has decidido? ¿Aún todavía no lo has considerado? La muerte nos puede alcanzar en cualquier momento. Hay mucha gente, pues digo, la verdad es que ha muerto en este año, ¿no? ¿Sí o no? Y muchos han muerto sin esperanza, y muchos son jóvenes, muchos son adultos, muchos de edad media, pero al final de cuentas pues, han muerto. Ellos quizás ni siquiera habían planeado esto, lo que iba a pasar en este 2020, pero ya no están. Muchos quizás de ellos desperdiciaron esta oportunidad que Jesús les ofrecía, esa buena voluntad de Dios. ¿A cuántos de ellos quizás se les predicó y no quisieron? Como ahorita se te predica hoy a ti el Evangelio. Hoy se te predica el Evangelio para que estés consciente de tomar o no tomar una decisión. Pero la verdad es que no podemos estar mejor allá afuera en el mundo sin Cristo que estando con Cristo. Con Cristo a lo mejor ahorita vas a tener persecuciones, vas a tener problemas, angustias, escaseces, vas a tener mucho. Pero como les decía el apóstol Pedro, es por un poco de tiempo. No se va a comparar ahorita, a lo mejor 10, 15 años que tú padezcas como cristiano, a una eternidad. O sea, no se compara. O sea, vale la pena tomar una decisión. Vale la pena entregar nuestras vidas a Cristo. Por eso, hoy la invitación te la hace Jesús. Hoy es el día. Hoy es el día. No endurezcas tu corazón, porque nadie tiene asegurada la vida el día de mañana. Nadie. Digo, siempre tocamos esta pandemia, porque es ahorita lo que pues está matando a mucha gente. Está matando a mucha gente. Gente que a lo mejor quizás sin ninguna enfermedad crónica. De momento llega. Y muchos, pues la verdad es que ya no viven para contar ni para dar testimonio de ellos. No desprecies lo que hoy Dios te ofrece. Toma una decisión y únete al pueblo de Dios, y que puedas decir: para vosotros los que creéis, Jesús es precioso. Jesús es precioso para mí, es hermoso para mí. Pero no porque te lo digan, sino por lo que vivas, la experiencia que tengas. La experiencia. Digo, ¿y cuántos de nosotros Dios nos ha hecho muchos beneficios, nos ha dado muchos beneficios? De veras. Vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a meditar. Vamos a meditar en lo que hemos escuchado, en lo que hemos, pues hoy aprendido de Jesús. Él es precioso. Él es hermoso. No desprecies, no te vayas el día de hoy despreciando la persona de Jesús. Hoy Dios lo ha puesto
ha dado a su Hijo, para que todo aquel que en Él crea no se pierda. Un regalo de parte de Dios, un regalo de parte de Dios que ha dado, que a través de la resurrección de Cristo, la obra que Él hizo en la cruz del Calvario, obtengas la vida eterna, obtengas una esperanza viva. Hoy puedas renacer, nacer de nuevo. Y no nada más eso, sino te va a guardar para que tú disfrutes de esa herencia prometida, esa herencia que tiene preparada Cristo para ti. Esa herencia que va a permanecer, que está todavía hermosa, bella, que no se marchita, no se acaba, que se ha preparado para todo aquel que es cristiano, aquel que llegue al final, porque Dios no miente, y lo que le prometió a estos cristianos se los cumplió, y también te lo va a cumplir a ti si es que tú quieres el día de hoy. Ha sido muy precioso Jesús, muy paciente para cada uno de nosotros. Ha sido muy paciente. Dile: Señor, ya no quiero seguir igual, Señor. Quiero cambiar mi manera de vivir. Quiero ser diferente, Señor. Estoy consciente de lo que he vivido, de lo que he hecho, Señor. Pero hoy quiero tomar una decisión. Hoy, Señor, quiero cambiar mi vana manera de vivir, Señor. Hoy quiero vivir, entregarme a ti, Señor Jesús. Porque tú has sido muy hermoso, a pesar de que no he sido bueno contigo. Tú has sido muy precioso, muy hermoso. Pues gracias a Dios por todo su amor y su compasión. Gracias por lo que nos dejó su palabra, que a través de su palabra, pues Dios nos bendice a diario y pues nos guía, ¿no? Nos guía a la vida eterna su palabra. A través de ella conocemos a la persona de Jesucristo, quién es realmente Jesús. Pues estamos despedidos y pues Dios les bendiga. Los esperamos el próximo domingo con un corazón dispuesto. Dios tiene muchas bendiciones para cada uno de nosotros cada 8 días. Dios les bendiga a todos.